El Señor nos habla fuerte. Demasiada perla para un cerdo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esta fracción del Sermón del Monte, ya terminando Jesús la oración del Sermón del Monte, nos habla de no echarle las perlas a los cerdos, de no darle lo santo a los perros. En la cultura judía, tanto los perros como los cerdos son considerados animales inmundos. Y lo que Jesús está diciendo es: no gaste lo precioso, lo valioso, lo bueno en algo o en alguien que no lo merece, que no lo vale, que no sirve. Dios a usted y a mí nos hizo para cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Dios a usted y a mí nos hizo para cosas grandes. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no nos hemos dado cuenta de eso. No nos hemos percatado de lo grande e inmenso que Dios quiere hacer con nosotros. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Dios no son de mal, sino de bienestar, para darnos el fin que esperamos. Todos trabajamos, todos nos esforzamos, todos luchamos. ¿Para qué? Para estar bien, para tener bienestar, para estar felices. Ese es el fin. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere lo mismo para nosotros? Amén, yo creo que sí. Creo que Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema es que no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta de ello. He titulado esta enseñanza, como decía hace un momento, demasiada perla para ese cerdo. Y vamos a ver 4 momentos en los que somos demasiado perlas para un cerdo. El primer momento es en las decisiones. Ruth capítulo 1, el versículo 1 al 5. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. El primer momento en el que somos demasiado perlas para un cerdo es a la hora de tomar decisiones. Noemí, esposa de Elimelech, israelita de nacimiento, Elimelech nunca aprovisionó para una hambruna en su casa. Nunca se tomó la molestia de ahorrar, de tomar medidas tendientes a algo que era inminente. En Levítico capítulo 26, versículo 19 al 20, hay una profecía de Dios para Israel donde le decía que iba a venir una hambruna cual nunca había habido en la tierra de Israel. Sin embargo, en medio de todo eso, hermanos, Dios había prometido que iba, en medio de tanta hambruna, iba a sostener a su pueblo, iba a ayudar a su pueblo. ¿Qué hace Elimelech? Contrario a esperar a Dios, a esperar la provisión de Dios, decide emprender camino hacia una tierra pagana,
hasta la tierra de Moab. En Moab vive con su esposa Noemí, sus dos hijos Malón y Kelión. Allí sus hijos consiguen esposas, Orfa y Ruth. Pero noten ustedes, hermanos, que allá en Moab muere Elimelech, muere Malón y Kelión, y dejan en un profundo dolor y en desamparo a Noemí. Hermanos, somos demasiado perlas para tomar decisiones apresuradas cuando los cerdos abundan. ¿Con qué facilidad vamos tomando decisiones sobre nuestra vida sin saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Sin entender, hermanos, el propósito de Dios. Dios en ningún momento le dijo a Elimelech y a Noemí: váyanse para Moab, háganlo. Lo que quería el Señor era que tanto Elimelech como Noemí confiaran en su provisión, confiaran en la presencia de Dios, que aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio del hambre, aún en medio de la dificultad, Dios los iba a bendecir. Pero ¿qué hizo Elimelech y su esposa? Se fueron. Se fueron. Y allá murió Elimelech y murieron sus dos hijos en tierras paganas. ¿Ese era el plan de Dios? No. No. Y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver Noemí en todo? Todo tiene que ver. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 1, que la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa. ¿Qué debió haber hecho Noemí? Mi maridito Elimelech, a mí me da mucha pena con usted, pero yo de aquí no me muevo. Si usted quiere ir, váyase, pero yo aquí me quedo. Es cierto que la situación no está fácil, pero tenemos un Dios en quien confiar. Eso es lo que hace una mujer sabia. Y esta mujer, por no pensar con sabiduría, tomó decisiones junto con su esposo y ahora le toca regresar unos años después nuevamente a Israel. Y ya todos conocemos el resto de la historia. Cuando Noemí llega a Israel feliz y encantada, hermano, contenta porque llegó viuda y sin hijos, ¿verdad? No, regresó, hermanos, en una situación terrible. Tanto que la gente la saludaba: hola Noemí. No me digan más Noemí, díganme Mara, porque estoy en profunda amargura. Una mujer que por una mala decisión quedó desamparada, totalmente desamparada, porque no solamente pierde a su esposo, sino que también pierde a sus dos hijos y queda con sus dos nueras. Y les dice a las moabitas, que eran mujeres paganas, les dice: miren, váyanse porque yo no tengo más hijos y ni modo de tener más familia, así que váyanse. Orfa llora, dice que lloró ahí con Noemí y se fue. Sin embargo, Ruth le dijo: no, yo no voy con usted. Su pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero hermanos, dos mujeres solas, que por la gracia y la misericordia de Dios aparecen, hermanos, dos, y bueno, pero dos mujeres solas. Pregunto, ¿ese era el plan de Dios para Noemí, para Elimelech, para Malón, para Kelión, para la misma situación de la Biblia? No. ¿Eso era lo que Dios quería? No. Y en ningún momento en el libro de Ruth encontramos a Elimelech y a Noemí orando a Dios y preguntando, consultándole a Dios si debían irse a otra tierra o quedarse ahí en Israel. Y ese, hermanos, es el problema nuestro. Usted y yo no hemos entendido que somos perlas del Señor, somos perlas para Dios. Pero a veces, hermanos, nos ponemos en mano de cualquier cerdo para que decida por nosotros y termina destruyendo la bendición de Dios en nuestras vidas. Una mala decisión. ¿Cuántas malas decisiones usted ha tomado en su vida? Muchísimas, ¿verdad? Hemos tomado buenas y muchas de ellas, hermanos, por coincidencia nos han salido bien, pero muchas otras han
han sido desastrosas para nosotros. Somos demasiado perlas para un cerdo. Elimelech, Noemí eran demasiado perlas para estar en tierras paganas, para estar por allá en Moab. Elimelech y Noemí eran demasiado perlas para entregarse en manos de un pueblo cerdo como era Moab, un pueblo pecador, pecaminoso, pervertido, perverso delante del Señor. Hermanos, a veces nuestras decisiones nos llevan, como dice el versículo de Mateo capítulo 7, versículo 6, nos lleva a que nos pisoteen. Una mala decisión nos lleva a ser pisoteados. ¿Y pisoteados por quién? Por nuestras mismas malas decisiones. Porque todo, absolutamente todo lo que tú y yo hacemos tiene consecuencias. Para bien o para mal, pero tiene consecuencias. Ahora yo le pregunto, ¿qué consecuencias cree usted que Dios quiere para usted? ¿Las buenas o las malas? Las buenas. ¿Pero qué nos toca hacer entonces? Tomar decisiones correctas, decisiones acertadas. Y ahí, hermanos, empiezan los problemas en nuestra vida. Tomamos decisiones en caliente, tomamos decisiones cuando estamos alterados, tomamos decisiones cuando estamos demasiado alegres. Mira, hermanos, cuántas promesas a veces le hacemos a Dios diciendo: uy, Señor, te prometo esto y lo otro, cuando estamos en un momento de euforia, y después terminamos fallándole a Dios. Y Eclesiastés capítulo 5 dice la palabra: es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. ¿Por qué has de desagradar a tu Señor? Por eso cumple lo que prometes. ¿Cuántos errores y cuántos fracasos, hermanos, hemos tenido en nuestra vida por tomar decisiones enojados? ¿Cuántos se han quedado hasta sin trabajo por tomar una decisión enojados? Porque tal vez el jefe le llamó la atención, porque tal vez tuvo un problema con un compañero y dicen: Dios, no sirvo, renuncio y me voy. Cuando se calma usted, Dios mío. Y a veces, hermanos, volvemos como la historia del perro arrepentido del Chavo del 8. ¿Se acuerdan de esa historia? El hocico partido, la cola entre las piernas, a pedir, hermanos, a ver si. Y el jefe le dice: me da mucha pena por usted, pero ya conseguí a otra persona, muchas gracias. Porque, hermanos, con qué facilidad pelamos el cobre en esas situaciones nosotros. Con qué facilidad vamos tomando decisiones. Recuerde algo: Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? Sin embargo, nuestros argumentos terminan imponiéndose en nosotros. Empezamos a buscarle excusas y justificaciones a lo que no tiene excusa ni justificación. Esta semana hablaba en algo del café de la mañana, el karma. ¿Has escuchado esa expresión? El karma. El karma. Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo dice: todo lo que el hombre siembra, eso recoge. El karma. ¿Y sabe qué se volvió el karma? Como algo cósmico a lo que se le puede echar la culpa de nuestras malas decisiones. No, es que el karma me tiene. No, ¿cuál karma? Usted decidió mal, asuma sus consecuencias. ¿Con qué facilidad le echamos la culpa a los demás cuando tomamos malas decisiones? Y escucha unas expresiones como: ayúdenme a orar para que mi familia cambie, para que mi esposo cambie, para que mis hijos cambien, para que mi esposa cambie. No, olvídese. ¿Sabe por qué su esposo, esposa, hijos, hijas reaccionan? Hay una cosa en la física que se llama acción, reacción. Si no hay una acción, no hay una reacción. Y la misma Biblia dice que no provoquemos a ira. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque el Señor sabía que como padres a veces nos van las luces. A veces vamos tomando decisiones, hermanos, sin saber. Cuidado. Usted y yo somos demasiado perlas
para estar a los pies de un cerro. Cuidado con sus decisiones. Hay cosas que podemos decidir en nuestro libre albedrío, pero hay cosas que hay que consultarlas con Dios. Hay cosas, hay negocios que hay que consultarlos con Dios. Hay, hermanos, cambios de domicilio que hay que consultarlos con Dios. Hay renuncias que hay que consultarlas con Dios. Hay aceptaciones laborales que hay que consultarlas con Dios. A veces, hermanos, vamos metiéndonos en deudas, vamos haciendo una cosa y la otra, y después, Señor, es un milagro financiero. No, papi, olvídate. Olvídese. Consiguió usted una persona con la que pelea mañana, tarde y noche, y hasta dormidos pelean. Y ahora se casa con esa persona, esperando que eso cambie. Como es de ayuno, es el almuerzo y es la cena. Nuestras decisiones pueden dañar lo perla que usted y yo somos delante de Jesús. A veces, hermanos, echamos malas decisiones y por eso el enemigo nos pisotea. Nos pisotea. ¿Dónde tiene que estar el enemigo según la Biblia? ¿Dónde? En nuestros pies. ¿Y dónde lo tenemos? A veces tenemos el pie del enemigo aquí. ¿Por qué? Porque es que el Señor le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. No. Sáquese ese cuentazo en su cabeza que es un mesiano. Dios no le da batalla a nadie, no está peleando con nadie. Usted y yo solitos nos metemos en unos berenjenales, hermanos, terribles. Terribles. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a tomar decisiones. Decisiones. El segundo momento en el que somos demasiado perlas para observarlo es en los sentimientos. Jueces, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Jueces 16, 1 y 2. Fue Sansón a Gaza y vio allá a una mujer ramera y se llevó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Más adelante, en el versículo 19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El segundo momento en el que somos demasiado perros para un cerdo es en nuestros sentimientos. Sansón, un hombre llamado por Dios para liberar a su pueblo de los filisteos. La fuerza extraordinaria solo provenía del poder de Dios en su vida. Sansón nunca entendió que era una perla que Dios había dotado con algo especial. Sansón nunca entendió que era una perla en las manos de Dios. Y hermanos, Sansón desconoció totalmente el plan de Dios y empezó a forjar su propio destino. ¿Qué hizo Sansón? ¿Usted cree, hermanos, que en el plan de Dios estaba que Sansón se fuera a fornicar con una prostituta en el pueblo enemigo? Eso fue lo que hizo. Y esa era la segunda vez que lo hacía. Porque ya primero tuvo una esposa filistea y se la mataron. ¿Se acuerdan que enojado cogió unas zorras y las amarró de la cola y las soltó por todos los cultivos y acabó con todo? Y ahora vuelve el gran Sansón nuevamente a Gaza, donde los filisteos,
y ahora se enamora de una ramera, de una prostituta. ¿Será que el plan de Dios era ese? Sansón fue una perla en los pies de un cerdo. Dalila, que con astucia lo derribó y lo destruyó. Fácilmente, hermanos, intentamos lograr nuestro propio destino, olvidando el plan de Dios para nosotros. ¿Será, hermanos, que el plan de Dios es enviarlo a usted a sufrir en el área del amor? Y hay algunos que dicen, es que la Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrir. Y entonces sufra a mí, porque el que no sufre lo ama. Ay, hermano, cuántos cuentazos nos echamos nosotros en la vida, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13 no está hablando de amor eros, está hablando de amor ágape, no está hablando de amor de pareja, está hablando del amor a Dios. Eso es diferente. O sea que el amor, hermanos, si es cierto que 1 Corintios 13 habla de amor de pareja, entonces el hogar de Adán y Eva era un desastre. Usted nunca encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis, a Adán y Eva agarrados peleando y viviendo una vida de carro. Ni Eva, hermano, revisándole el celular a Adán. Ni a Adán, hermano, ¿usted qué, doña Eva? Esa foto que usted puso en Instagram, ¿qué, doña Eva? No. 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 Ni Eva andaba diciéndole, bueno, ¿y quién es esa con la que usted andaba? ¿Usted dónde estaba, jovencito? Un hogar feliz, con unos hijos, hasta cierto momento, felices. Caín y Abel, hermanos, nacieron en un hogar felices. Y cuando Caín mata a Abel, habían pasado muchos años. Ya había pasado mucha agua por debajo del puente. Porque es que el plan de Dios es que usted supere sus sentimientos. El plan de Dios es que a usted le pisoteen su corazón. El plan de Dios es que a usted, hermano, le dañen y le destruyan su alma. No. Y entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Es porque estás tomando decisiones equivocadas en tus sentimientos. No has entendido que eres demasiado perla para ese ser. Y empezamos, hermanos, con excusas en nuestra mente. No, es que ese muchacho es nieto del bisabuelo que era primo hermano de un tío que era vecino que pertenecía a una iglesia. Entonces él tiene un linaje cristiano. No. Empezamos con los acalladores de conciencia. No, es que él por allá, como en la 15ª generación, el papá, el tatarabuelo, que era amigo de un vecino, era pastor. Entonces él tiene raíces espirituales. No, hermano. Dios no tiene ni nietos, ni tíos, ni sobrinos, ni primos, tiene hijos. Y le voy a decir una verdad en nombre del Señor esta mañana. Jamás, nunca, hermano, tengo 46 años de vida y se lo puedo decir con toda razón. Nunca un hijo del diablo será mejor que un hijo de Dios. Jamás. Podrá ser una gran persona, un ser humano espectacular, pero no le falta sino un pequeño detalle. Y es que no tiene a Cristo en el corazón. Y le voy a decir una verdad. Si los hijos de Dios somos fregados, ¿qué serán los que no son hijos de Dios? No, es que yo estoy orando al Señor. Ahí no se tiene un evangelismo todo raro. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No dijo, váyanse al evangelizado. Hay unos que tienen una forma rara de pescar, ¿no? Hay unos que pescan con caña, otros pescan con el corazón. Y el Señor dice, oh, le van a pisotear. Le van a pisotear. Peor aún, hermanos, cuando con facilidad dejamos que nuestros hijos, que son perlas, terminen a los pies de cualquier ser.
que nuestras hijas, que son perlas, terminen a los pies de cualquier ser. Ay, no, es que yo le he dicho. O hay mamás que dicen, ay, no, yo tuve una mamá una vez que me dijo, ay, ese muchacho, no le falta sino convertirse. Ay, no sé. No le falta nada. Y yo le digo una cosa, si los cristianos son complicados, si hermanita ande con su hermanita que tiene esposo o tiene novio cristiano, ande con los ojos abiertos. Ahora imagínese con los impíos. Imagínense con los impíos. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, los sentimientos es lo más difícil de manejar. Porque uno no escoge de quién se enamora. ¿O sí? Hay los que tienen pareja aquí. Esa mujer que tiene usted a su lado, puede ser marido, era el que usted había pensado para su vida. ¿No? Yo siempre hago un ejercicio. Y es, hermano, por los que todavía tienen la dicha de tener a su mamá viva, pregúntele a su mamá. Dígale, mami, ¿usted qué le dio a mi papá? Hermano, 99% de las mamás les digo lo mismo. Yo no sé. Tu mamá es fea. Mi hermano le tuvo 4 hijos, hermano. Tu papá es feo. ¿Verdad? Él no quiere nada. Pregúntele. Es rarita la que diga, uy, no, ese es su papá. Tipo divino. Ese tipo era espectacular y yo me enamoré. Rarito. Ahí se puso a voltear a mirar. Esta no era. Porque es que, hermanos, Jeremías 17:6, engañoso. Es que, corazón, ¿quién conoce? ¿Quién? Pero hermanos, uno no escoge de quién se enamora, pero sí escoge con quién vive. Escúcheme bien, usted no escoge de quién se enamora, pero sí escoge con quién va a vivir. Ay, es que lo amo tanto. Y cuando a usted y a mí nos gobiernan las hormonas y no las neuronas, empezamos a tener problemas. Cuando usted y yo empezamos a pensar con lo que tenemos en medio de las piernas y no con lo que tenemos encima de los hombros, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas. Y las cosas, hermanos, no funcionan. Y así usted le pegue lo que le pegue, hermano, no funciona. El mismo Señor lo dijo en 1 Corintios, que hermanos, no nos unamos en yugo desigual. Ese pasaje se tiene que remitir allá a Levítico. Y el Señor ordenó, no pondréis el buey y el asno a arar juntos. Es que es más, ni siquiera entre los mismos bueyes tenían que tener cierta medida los dos. Porque se armaba una yunta, 2 bueyes, y en el medio colocaban un palo que tenía unas cosas con las cuales araban la tierra. Entonces no podían poner un buey y un burro a arar. ¿Por qué? Por el tamaño. Entonces muy seguramente el arado le quedaba así en círculo todo el tiempo. Por la diferencia. Y es más, ni siquiera los mismos bueyes entre ellos tenían que ser igualitos de tamaño para que la yunta, hermano, fuera buena. Y incluso entre el mismo pueblo de Dios hay yugo desigual. Hay yugo desigual. No, hermanos, es que él asiste a la iglesia, sí, pero eso no garantiza que sea la persona idónea para ti. ¿Qué dijo Dios cuando creó a Eva? Respecto a Eva, ¿qué dijo Dios? Le haré una ayuda idónea, no un problema, no una dificultad, sino una ayuda, alguien que lo ayude a construir, que lo ayude a hacer.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hermano, no hemos entendido que somos perlas. Y nos ponemos a las manos de cualquier cerdo. Hermano, no, en los pies de cualquier cerdo. Nuestros sentimientos. Y peor, cuando les dejamos nuestros hijos a los impíos. Nuestras hijas a los impíos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos falta radicalidad en nuestras vidas. Ellos tomaron su decisión. Bueno, pues él tomó su decisión. No sé, no, ¿cómo así? ¿Dónde está su autoridad como padre, como madre? No, hermano. Y después nos estamos dando lágrimas. Ay, que el Señor, uy, esa porquería de hombre que le tocó a mi hija. Y claro, le tocó. ¿No? Hermanos, somos demasiado perlas y nuestros hijos son demasiado perlas para soltarse la confianza. Siempre, hermanos, termina el impío arrastrándose al Hijo de Dios. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra al pecado. Pablo lo dijo, hay cosas que yo no quiero hacer y sin embargo las hago. Y lo que quiero hacer, eso si no lo hago. Hermanos, qué difícil es. Qué difícil es. Usted no decide de quién se enamora, pero sí decide con quién va a vivir. Tenga mucho cuidado con quién va a vivir. Porque Dios quiere una vida de bendición para usted. Un hogar feliz. Con unos hijos felices. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere a un hombre que aguante. Ni una mujer que aguante. Dios, ya hermanos, los mártires de la iglesia ya se acabaron. Ya no hay mártires. Yo me sacrifico por esta mujer. No me sacrifica. Se sacrifica. El tercer momento en que somos demasiado perlas para un cerdo es en el servicio a Dios. Primero de Reyes, capítulo 19, el versículo 1 al 4. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, profeta de Dios, llamado en un tiempo difícil para un Israel gobernado por Acab y su esposa Jezabel. Elías, versículos más atrás, Elías acababa de tener una victoria potente, un diálogo. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel adoraba a Baal y a Acera y adoraba a Dios también. Y Elías les dijo: mire, tenemos que definir esto. Vamos, subamos al monte Carmelo y acá vamos a hacer 2 sacrificios. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios de Israel. Y a todo el mundo le pareció bien, organizaron todo, subieron al monte Carmelo, los profetas de Baal adoraron, hicieron y no pasó nada. Elías, hermano, hace una serie de cosas, ora a Dios, cae fuego del cielo, consume el holocausto y todo el mundo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y una victoria impresionante, porque Elías tomó, hermano, a los profetas de Baal y fue y los llevó a un arroyo en Sison y ¡burra! Que te le cortó la cabeza a todo el mundo y terminaba el problema. Una prédica poderosa, la de Elías. Una victoria, hermanos, increíble la de este varón. Pero ahora, la reina Jezabel lo amenaza de muerte. ¿Y qué hace Elías? Hermanos, hinchado con la victoria que había tenido, sale huyendo. Se esconde. Deja a su criado en Beerseba
y se va un día de camino. Por allá se mete debajo de un árbol negro y empieza a decir el Señor, quítame la vida. Ya no más. Elías huye de las amenazas, de las críticas, y lo único que desea es morirse, inflado así por la petulancia y la soberbia de su corazón. No soy yo mejor que mis padres. Más adelante, cuando el Señor lo mantiene, lo sostiene, le dices que mire, han matado a espada a los profetas y solo quedo yo. Y donde yo no me vaya, me matan y ahora se le acabó el plan a ustedes. Palabras más, palabras menos de lo que Elías estaba queriendo decir. Elías, con esa actitud y aún siendo una perla, se echó a los pies de un cerdo llamado Jezabel. Hermanos, recibimos críticas, comentarios por la labor que hacemos. Eso es normal, ¿o no? Este mes de julio, normalmente cada mes intento cambiar el set del café de la mañana. Y este mes de julio lo enfoqué hacia la independencia, hacia Colombia. Estamos en el mes de la independencia. A propósito, los invito el sábado 20 de julio, hermanos, a la celebración del Día de la Colombiana, que es la iglesia. Les doy el dato. Ella me escribió a alguien, dándome a entender que utilizo la camiseta de la Selección Colombia. Seguro algún panameño ardido. Claro que eso fue antes fue que pasó eso. Que eso no era de Dios. Ponerme la camiseta de Colombia, eso no era de Dios. Cada rato me escriben, hermanos, que les dé la base bíblica en donde Dios dice que tenemos que diezmar. Y yo siempre les digo lo mismo. ¿Para qué me desgasto con ustedes si lo único que usted está haciendo es buscando opciones alternativas para no diezmar? ¿Quiénes son los que piden textos bíblicos que les digan dónde en qué diezmar? Los que no les gusta diezmar. Y así yo les muestro 5,000 textos bíblicos que hablan de diezmo. No, ninguno les sirve. ¿Por qué? Porque su corazón no está diezmado. Problema de él. Yo le digo, hermanos, a mí no me interesa, no me malinterprete lo que le voy a decir. Entiéndame bien lo que le voy a decir. A mí no me interesa si hay textos o no hay textos que ratifiquen el diezmo. Yo le voy a hablar de mi experiencia. Llevo más de 40 años diezmando y Dios ha sido fiel. Allá usted con sus argumentos, allá usted con sus ideas. Pero hermanos, cada rato encuentro no críticas. Críticas. Cuando coloqué el tema de karma bíblico, dije, esta semana. No, menos mal nadie dijo nada, si yo sé. Porque esa palabra es esotérica. Somos malos. Nos critican, no. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho, hermano? ¿Y usted no es que es cristiano? Algunos les dicen evangélicos chiviados. ¿Por qué? Porque usted, o cuando usted a veces se enoja. Los evangélicos no enojan. Los cristianos no se enojan. Los cristianos no pueden reclamar sus derechos. ¿Cómo es lo que Y si usted es excelente en lo que hace, malo. Y si es malo, peor. ¿Qué le pasó a Elías? Una vieja loca lo criticó, lo amenazó. Y la vieja loca tenía poder, porque Jezabel era el poder detrás del poder. Acá era el rey, porque el mandaba en Israel era Jezabel. O era perversa, hermano. Esa era la Cleopatra de la época, hermano. Terrible. Mujer terrible. Pero hermanos, acaba de pasar una victoria. Cayó fuego del cielo y consumió a 400, el holocausto, y luego mató a 400 profetas. Ahora una sola mujer y se asustó y se fue. Y lo más tremendo es que, hinchado de petulancia, de orgullo y vanagloria, se esconde.
porque a Dios, entre comillas, se le habían acabado los argumentos para hablarle al pueblo de Israel. Entonces, si lo mataban a él, entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Hermanos, recibimos muchas críticas, comentarios negativos a nuestra labor. Lo único que hacemos a veces es alejarnos. En los cielos uno no puede ser excelente. Hay un libro, lo he leído en partes y tiene cosas muy interesantes, pero el título casi no me gusta. ¿Por qué le pasan cosas malas a personas tan buenas? Cuando la Biblia dice que no hay ninguno solo justo, sino solamente Jesús. Por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el texto de 1 Corintios 5. Por cuanto todos. Y ahí toca conjugar el verbo, hermanos. ¿Se acuerdan de las conjugaciones? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. De aquí nos toca conjugar el verbo. Yo peco, tú pecas, y él peca, nosotros pecamos, vosotros pecáis, y ellos pecan. Y a veces nos gusta mucho el de vosotros que el de ellos, ¿no? Y él. Casi no nos gusta el yo, el primero. Yo peco, no, eso no. El pecaminoso es usted. ¿No? Hermanos, nunca olvidemos que somos perras para Dios. Y no permitamos que ningún cerdo nos pisotee con sus críticas. Que critiquen todo lo que quieran. El mismo Salomón en Proverbios dice que la excelencia de obras, ¿qué hace? Levanta la envidia de los hombres. Dijo el hermano Diego Armando Maradona un día, al árbol que da piedras, que el árbol que da fruto le tiran piedras. Eso dijo el hermano Diego. ¿A quién se critica? O sea, ¿qué está haciendo? ¿O no? Se critica, hermanos, porque sí, porque no. Hace unos días veía a alguien criticando al jugador Cristiano Ronaldo, un tipo más un tipo mucho, un panzón 3 veces más gordo que yo, criticando a ese tipo que no tiene una gota de grasa en su cuerpo. Ya quisiera mucho llegar a los 40 años con el físico de ese tipo. La NASA lo tiene estudiado y le digo que puede jugar alto rendimiento hasta los 46 años. Yo soy uno que subo a la escalera y ya sé que me ahogo, hermano, y me va todo. Y tengo 46 años. Para lo único que yo sí tengo altísimo rendimiento es para comer, hermano. Sí, soy un deportista de alto rendimiento, hermano. O sí. No, sí somos de alto rendimiento. Hagan unos olímpicos y verán, hermano, que más de uno aquí no lo queríamos. Críticas, todas las que usted quiera. Elías se le olvidó que era un siervo de Dios, una perla, y se dejó pisotear por un cerdo llamado Jezabel. Se dejó pisotear por unas críticas, por unas tonterías, por unas amenazas insulsas. ¿Es que acaso el Dios de Elías no lo podía proteger de Jezabel? ¡Claro que sí! ¿Es que acaso, hermanos, Dios a usted no lo protege y lo pone en alto delante de las demás personas? Salmo 40 dice: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí. ¿Y qué pasó? Y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies ¿sobre qué? Sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso nuevo en mi boca cántico nuevo, las alabanzas a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, que lo critiquen a usted por ser excelente, porque Colosenses 3:23 lo dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres.
todo. A usted la empresa lo critica porque usted se comporta como un animalito verde que para estas épocas sale. Porque así lo tratan a usted cuando lo tratan a uno, porque usted llega puntual, porque usted hace lo que tiene que hacer. Problema de ellos. Usted es una perla, no un santo. Usted es una perla. Compórtese como perla. Compórtese como la perla que es. Y que su jefe, la empresa, lo tenga a usted como un activo valioso para la empresa que no podemos dejar ir porque es muy bueno. Y no, hermanos, como un jefe, yo estoy como pensando en renunciar. Yo soy jefe, muy gracias a Dios. Ay, perdón, después la derecha. Yo soy zurdo, disculpe. Gracias a Dios. No, hermano. La excelencia de obras genera que los hombres sientan envidia. Si algo, hermanos, a ustedes y a mí nos debe interesar, no es lo que piensan los hombres, sino lo que piensa Dios. Preocúpense por la opinión de Dios. Por la opinión de los hombres, hermanos, no importa. No importa qué pasa, que digan lo que tengan que decir, que hagan lo que tengan que hacer. Hace unos días alguien me dijo, los pastores piden bueno. Muy claro, ¿verdad? Sí. Y no tengo carro porque no quiero. Y no me compro otra casa porque no quiero. Y no he querido viajar porque no quiero. ¿Cuál es el problema? ¿Es que acaso usted ha visto un hijo de Dios, hermano, tirado por abajo por los teatros, no, señor? No. Claro que yo vivo bueno. ¿Cómo no voy a vivir bueno si tengo a en mi corazón? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el lío, hermanos? A veces nos da miedo, hermanos, contar las maravillas del Señor, las cosas que Dios hace. No, hermano. Hemos tenido en la cabeza que ser cristiano es ser pobre, miserable, ciego, desnudo, desventurado, pidiendo limón a toda hora y que asistemos a la iglesia para que Dios debe comer porque no hay más que hacer. No, Señor. No. De los que estamos sirviendo a Dios, cada uno en el área donde estamos sirviendo a Dios, nunca se nos debe olvidar que somos perlas puestas por Dios en ese lugar. Comportémonos como perlas y no dejemos que ningún cerdo nos pisotee, no dejemos que ningún cerdo haga daño de nosotros. Que digan lo que quieran decir, que critiquen. Por causa de Cristo perdemos amigos. No eran amigos. No eran amigos. Si alguien se aleja de ti porque estás buscando de Dios, ese nunca fue su amigo. Fue su peor enemigo. Nadie, hermanos, se alegra con el mal ajeno. No puede uno ser así. Y a veces, hermanos, perdemos de vista el servicio a Dios. El cuarto y último momento en el que somos demasiados perlas para un cerdo es para darle rienda suelta a nuestros deseos. Juan capítulo 12, versículo 6. Juan capítulo 12, versículo 6. Pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Lucas capítulo 22, versículo 47 y 48. Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una tumba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso me entregas al Hijo del Hombre. Judas Iscariote anduvo con Jesús 3 años y medio, caminó con Jesús. Era uno de los 12 elegidos por Jesús. Fue escogido por Jesús. Entre los 12 fue escogido por Jesús. Jesús nunca cargó gente que no quisiera estar con él. Sigue, sí, Señor, sí fue. Y Judas, a pesar que andaba con Jesús,
y que veía lo que Jesús hacía, siempre le daba rienda suelta a su carnalidad. Todos sabemos que Judas Iscariote era ¿qué? Ladrón. Judas, antes del llamado, era ladrón. Durante el llamado, siguió siendo ladrón. Tanto que su hurto lo llevó a la muerte. Y hermanos, Judas nunca entendió que era una perla. Y dejó, hermanos, que un cerdo lo pisoteara su carnalidad. A veces nuestra carnalidad nos pisotea, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aceptado un cambio radical de Dios en nuestras vidas. No hemos querido que Dios haga cambios trascendentales en nuestras vidas. Señor, te entrego aparte de mí, ahora sí la sigo yo. Y nos dejamos mover por nuestra carnalidad. Primero de Juan nos habla de la vanagloria de la vida, la vista de nuestros ojos, por todo lo que nos dejamos llevar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó con una fuerte dosis de espiritualidad, tanto que hablaba con él cara a cara. Dios bajaba al huerto y hablaba con Adán cara a cara, hablaban con él. Pero gracias al pecado se invirtió. Pasamos de una gran espiritualidad a una gran carnalidad. Y hermanos, seamos sinceros y honestos. La carne nos jala duro, ¿sí o no? Hay cosas, hermanos, que con las que luchamos. Yo le pregunto, ¿los otros 11 apóstoles eran santos, perfectos y maravillosos? No. Pero sí entendieron que eran perlas en las manos de Dios. Entre los 12 había un insurgente, había alguien que trabajaba al margen de la ley. ¿Se acuerdan cómo llamaba? Simón el celote, o el cananista. Los celotes, hermanos, eran un grupo al margen de la ley del gobierno romano. Era un grupo rebelde, en términos de nosotros, una guerrilla en contra del gobierno romano. Y Jesús va a llevar una pinta de esas, hermanos. ¿Y será que Simón el cananista, hermanos, al ver morir a Jesús, ¿sí ve? Por eso es que yo estoy en las filas de la guerrilla. Pues miren los romanos cómo mataron al Señor. Y volvió, hermano, a ponerse la boina otra vez, seguirlas, corriendo. No. Él dejó su insurgencia y siguió a Dios. El caso más relevante del apóstol Pedro, hijo impulsivo. En una ocasión el mismo Jesús le dijo a Satanás. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor, compungido, triste, les está contando de que iba a padecer, de que tenía que sufrir por causa de la humanidad. Y en un momento íntimo, espiritual, con una atmósfera preciosa, Pedro le empieza a decir: oiga, Señor, vámonos. Anochezcamos, pero no amanezcamos. Perdámonos. ¿Qué dijo el Señor? Apártate de mí, Pedro. Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Y pues, hermanos, pronto yo voy a morir, voy a padecer. Yo nunca te dejaré. Y si fuera posible hasta la misma cruz, yo voy a dejar. No olvídese. Nadie lo va a tocar a usted, olvídate. Y apenas le echaron mano a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Y después empieza, hermanos, a mirar a ver qué estaba pasando con el Señor. Ya usted como que andaba duro, jamás, nunca. Sí, pero usted y yo, no.
Pero es que tu forma de hablar te descubre. No, es que por cual doble fue cantas tal. Porque dice que empezó a injuriar y hablar. Entonces la única forma de esconder su vocabulario espiritual era a través de la vulgaridad y la grosería. Yo imagino que Pedro se desató todas las que no había hecho entrar en mi vida y las soltó en el momento, hermano, para que no dijeran que era de Jesús. Lo negó 3 veces. El que iría por él hasta la cruz misma. Pero es que ese loco, hermanos, también tuvo unos momentos tremendos con Dios. Tuvo 3 momentos especiales donde su misma impulsividad le sirvió. Y una de ellas, hermano, el Señor se enojó. Usted quiere largar, lárguense también, vaya. Y él se paró y le dijo: Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y en otra ocasión que usted empieza a preguntarle: bueno, ¿y quién dice que soy yo? Ah, que usted es Elías, que usted es Moisés, que usted no sé quién, que usted no sé dónde. ¿Y qué dicen ustedes? Y Pedro dijo: mire, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí el Señor le dice: usted es Pedro, y sobre esa verdad, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Y en Hechos capítulo 2, después de que todo el mundo empieza a criticarlos porque estaban hablando en lenguas raras, estaban hablando las maravillas de Dios en lenguajes autóctonos de la gente que estaba allí, empiezan a decir: oye, eso están locos, eso está como raro. Y dice: Pedro, puesto en pie, tomó la vocería y se mandó tremendo sermón que 3,000 personas aceptaron a Cristo. Es la diferencia, hermanos. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? En que Judas nunca dejó su carnalidad, nunca le permitió al Espíritu Santo que lo cambiara. Pedro fue un hombre cambiado, transformado y diferente gracias al Espíritu Santo. Pero hermanos, nuestra carnalidad nos pisotea y somos demasiado perlas para dejar que el cerdo del mundo dañe el plan de Dios para nosotros. Ay, no, es que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. La demora es que yo entré a la iglesia para que me empezara a ir mal. Y es verdad, posiblemente sea cierto. No es que en el mundo usted, su papá, el diablo lo bendecía. Ahora aquí tienes que aprender a depender de Dios. ¿Por qué el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, camino en el desierto, que cuando cogieran el maná solo podían coger la porción que se iban a comer y no pueden guardar nada? Porque Dios quería enseñarles de que todos los días el Señor provee para las necesidades de nosotros. Usted nos ha puesto a pensar, hermanos, que vivimos tremendamente preocupados por 3 cosas. Trabajamos duro, como asnos trabajamos, hermanos, para conseguir 3 cosas: comida, techo y vestido. ¿O no es así? ¿Para qué estudiamos? Para mejorar los ingresos. ¿Para qué? Para comer mejor, para vestir mejor y para vivir mejor. ¿Para qué trabajamos de sol a sol? Para comer, para vestir y para vivir. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6? En el versículo 30. No os afanéis, porque han de comer, que han de beber, que han de vestir. Miren las aves de los cielos. No trabajan. Sin embargo, todos los días quieren dar su alimento. Miren los lirios del campo. No hacen nada, no hilan, no trabajan. Y sin embargo, Salomón, con toda su majestuosidad, con toda la plata, el prestigio y el poder que tenía, nunca se vistió como un lirio. ¿No son ustedes más que las aves de los cielos, que los lirios del campo? ¿Qué está diciendo el Señor? Que las 3 cosas por las cuales usted y yo nos matamos de sol a sol ya están suplidas. Y he encontrado testimonios de gente que se quedó sin trabajo
y comen mejor que cuando tenían trabajo. Visten mejor que cuando tenían trabajo. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, hay que esforzarnos, claro que sí. Pero no podemos hacer de eso una prioridad. ¿Por qué? Porque usted y yo somos perlas. No dejemos que nuestra carnalidad nos pisotee. No nos comportemos como cerdos, somos perlas. Hermanos, somos demasiado perlas para dejar que un cerdo, como es el mundo, dañe el propósito de Dios para nosotros. Usted vale demasiado. Las perlas es una gota de aire, una gota de agua, perdón, que le entra a las ostras. Y es una de las piedras más preciosas que hay. Más preciosas que hay. Vale muchísimo dinero. Usted y yo somos perlas, no concebidas en una ostra, sino en una cruz. No con una gota de agua, sino con una cantidad de sangre derramada por usted y por mí. Usted es demasiado perla para dejar que los cerdos de las decisiones, para dejar que los cerdos de los sentimientos, para dejar que los cerdos que te critican lo que tú haces, o para dejar que los cerdos de la mundanalidad te pisoteen y te destruyan. Eres demasiado perla, porque Dios te pagó en la cruz del Calvario. Por lo que se de pie. Señor, en tus manos estamos. Tu bendición está sobre nosotros. Palabra, Señor, ha sido predicada, enseñada esta mañana. Danos la comprensión, el entendimiento, Señor, para saber, para entender, Señor, qué has hecho de nosotros. Como dice segunda de Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la muerte a la vida. No deje, Señor, que nuestras decisiones, nuestros sentimientos, que las críticas, las amenazas, que la carnalidad, Señor, nos pisoteen y destruyan lo que tú tienes para nosotros. En tu propósito, Señor, estamos, y en tu voluntad, Señor, somos bendecidos. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Gracias, bendito Dios.